esta hora la información que nos comparte don Mario Toledo, nuestro jefe de información aquí en Sin Censura. Grábenme, muchachos. El Senado someterá a consulta jurídica si interpone controversia contra decreto de megaproyectos. La presidenta de la mesa directiva del Senado, la morenista Olga Sánchez Cordero, anunció que se someterá a consulta jurídica la petición de 53 senadores para que interpongan controversia de constitucionalidad al decreto o acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se declara las obras de infraestructura de diversos sectores como de seguridad nacional. Gastan 15 estados más en deuda que en obra pública. El periódico Reforma señala que la mitad de los gobiernos estatales gasta más en el pago de sus deudas que en inversión pública. Una revisión a los presupuestos de los 32 estados revela que 15 de ellos tienen etiquetados en 2021 en promedio 180% más de sus recursos para deuda pública que para el desarrollo de infraestructura encaminada a acercar bienes y servicios a la población. Se trata de Baja California, Campeche, Colima, Michoacán, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, gobernados por Morena, así como Coahuila, gobernado por el PRI, Chihuahua, Tamaulipas y Yucatán por el PAN, Quintana Roo por el PRD y Nuevo León por Movimiento Ciudadano. En conjunto, estos estados tienen etiquetados más de 48,983 millones de pesos para deuda pública, lo que incluye pago de intereses, comisiones y gastos financieros. Eso sí, hay que decir que el periódico Reforma puede reportar de esta manera, pero hay que aclararle a la gente, por ejemplo, que en Baja California hay nueva gobernadora, que en Colima hay nueva gobernadora, que en Michoacán hay nuevo gobernador, que en Nayarit hay nuevo gobernador, en Sonora hay nuevo gobernador, y así en Zacatecas hay nuevo gobernador, porque se hacen distinción de esos estados que están gobernados por Morena, hay que decir que son nuevos y nuevas mandatarias. La Cámara de Diputados ratifica a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. El Pleno de la Cámara de Diputados, 304 votos a favor, 95 en contra y 35 abstenciones. El dictamen que ratifica el nombramiento del ex vicecoordinador parlamentario de Morena en la Cámara Baja, Pablo Gómez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Precisamente, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reaparece en evento, pero de Samuel García. Bueno, participaba su esposa, él estuvo en primera fila. El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que dejó el cargo en medio de un escándalo por su boda en Guatemala, asistió ayer jueves a un evento en Nuevo León acompañando a su esposa, la consejera electoral del INE, Carla Humphrey. Nieto se colocó en la primera fila disponible en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, donde Humphrey fue una de las oradoras en un acto conmemorativo del Día contra la Violencia de Género. En el acto participaron también el gobernador de Nuevo León, el de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, la titular de la oficina Amara Nuevo León, así como la presidenta del Congreso local, Ivonne Álvarez, y el fiscal electoral, Gilberto de Hoyos. Al final del evento, Santiago Nieto se retiró sin dar declaraciones. El exdiputado federal del PT, Mauricio Toledo, habría tenido su primera audiencia en Chile, en donde el ministro Mauricio Alonso Silva Cancino de la Corte Suprema de Chile determinó una nueva audiencia para el juicio de extradición, la cual se llevaría a cabo el próximo 16 de diciembre. Su defensa tendrá como plazo el 1 de diciembre para entregar todas las pruebas a su favor, en las cuales tendrá que demostrar que es inocente del presunto enriquecimiento ilícito, delito por el que es requerido por las autoridades mexicanas. Además, tendrá que probar sus acusaciones con las pruebas correspondientes de que se dice ser un perseguido político de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum. La Fiscalía General de la República debe dar los nombres de los interrogados por caso Odebrecht y que han declarado, dice el INAI. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, informó que la publicación de la carpeta de investigación del caso Odebrecht será una obligación de transparencia. El Pleno del organismo decidió que la Fiscalía General de la República está obligada a subir la versión pública de la carpeta
a su portal de internet de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como actualizarla cada 3 meses por las fuertes repercusiones que tuvo o pudo tener al erario. El comisionado presidente del INAI, Oscar Guerra Ford, señaló que el INAI instruyó a la Fiscalía General de la República entregar en formato electrónico versión pública de todos los interrogatorios y declaraciones recabados entre enero de 2017 y septiembre de 2021 como carpeta de investigación relacionada con el caso de Brecht. Corte británica aplaza juicio de extradición de Karime Macías, la exesposa de Javier Duarte, el exgobernador priista de Veracruz. Ayer jueves, Karime Macías, exesposa del exgobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, se presentó ante la Corte de Magistrados de Westminster en Londres para la segunda audiencia del juicio de extradición que enfrenta. Allí Macías rechazó las acusaciones que hay en su contra. El exsecretario de Salud de Veracruz, Juan Antonio Nemi Dib, acudió como testigo a la audiencia para pronunciarse a favor de Macías, en donde declaró que es víctima de persecución política. Se espera que la próxima semana se conozca el veredicto del juicio de extradición. La Fiscalía General de la República toma investigación sobre Freddy López, periodista asesinado a tiros en Chiapas. La Fiscalía General de la República trajo las investigaciones sobre el homicidio del periodista Freddy López Arévalo, asesinado a tiros el pasado 28 de octubre afuera de su domicilio en Chiapas, en el sureste de nuestro país, informó ayer la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Por otro lado, Gerardo Fernández Noroña comparte sondeo que lo ubica como uno de los favoritos para quedarse con la presidencia, para suceder a Andrés Manuel López Obrador. El vicecoordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, compartió un estudio de opinión en donde aparece como favorito para suceder al presidente López Obrador. El sondeo lo posiciona por encima de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheinbaum, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La encuesta se realizó a través de Facebook en la página de Tu Profe de RI del doctor Jesús López Almejo, donde Fernández Noroña aparece con el 43% de aprobación, mientras que en segundo lugar le sigue Ebrard con un 36%, en tercer lugar está Sheinbaum con 21%. En la última posición se encuentra el coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con solamente el 1% de las preferencias en este sondeo de Internet. Lo leo de Regeneración MX. Diputado abandona bancada del PAN y se pasa a Morena. El diputado federal de Aguascalientes, Roberto Valenzuela Corral, anunció su renuncia al PAN y de inmediato se sumó a la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, luego de ser el único panista a favor de la designación de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hizo formal su adhesión a la de Morena. Seguimos con más información. A vender tecnología cibernética a México y a otros 64 países. El Ministerio de Defensa de Israel excluyó a México y a otras 64 naciones de la lista de países a los que las empresas pueden vender tecnologías cibernéticas en revelaciones periodísticas sobre la empresa de cibervigilancia NSO Group, desarrolladora del software de espionaje Pegasus. El diario israelí The Times of Israel informó que la lista actualizada en el mes de noviembre consta de 37 países frente a los 102 que tenía. Países como México y Arabia Saudita fueron eliminados de la lista, al igual que Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos, que aparecen en las investigaciones de Pegasus Project como estados sospechosos de haber utilizado el malware de NSO Group para espiar periodistas, opositores y defensores de derechos humanos, entre otros. La Junta de Gobierno del Banco de México insiste en ver una inflación transitoria, aunque admite que su horizonte es incierto, reveló la minuta del Banco Central sobre su última reunión. La mayoría considera que los choques que han incidido en la inflación son principalmente de naturaleza transitoria, no obstante el horizonte en el que podrían afectarla es incierto. Han impactado un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido considerable, advirtió el documento. Al menos 52 muertos tras un incendio en una mina de Siberia. México reporta 4,128 nuevos contagios de COVID-19 y otras 263 muertes
en las últimas 24 horas. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura, mientras esperamos la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al salón en donde se desarrollará esta mañanera el día de hoy. Me dice la querida Adriana que ya tienen abierta la transmisión desde los canales del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tenemos en pantalla, mi querida Adriana? Bueno, todavía no la abren completamente. Hoy, conferencia matutina desde Guanajuato, un Guanajuato gobernado por el PAN. Ayer fue en Aguascalientes, otro de los estados gobernados por el PAN. Así que al pendiente de esta mañanera que seguramente pasará y sacará chispas. Me preguntan qué pasó con Toño. Pues nada, que el querido Toño Ruiz tiene el día libre acá en Estados Unidos. Es un día festivo, el día después de Acción de Gracias, y pues como las noticias no se detienen, hay que ponerle pecho a las balas, como dirían en mi pueblo, y aquí estamos informándole sin pelos en la lengua, sin censura, un servidor Vicente Serrano, que lo espera después de la mañanera con los comentarios, las noticias del momento y bueno, pues lo que tengamos disponible para ustedes.